algo está cambiando, ya ha cambiado muy rápidamente, y frente a este nuevo reto, los servicios financieros, las entidades, ¿cuál ha sido un poco la motivación que han sentido para prestar atención a esta evolución? Pues yo creo que lo primero que las entidades financieras hemos sentido después de la crisis es, sobre todo aquellas entidades financieras, aquellos sistemas financieros que hemos sufrido más la crisis respecto a, por ejemplo, los sistemas financieros latinoamericanos, que en esto siempre me gusta destacar que el impacto de la crisis allí ha sido mucho menor, pero debido a este impacto de la crisis, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, las entidades financieras nos hemos visto ante la necesidad de recuperar los niveles de reputación y de confianza de los clientes, ¿no? Y nuestro negocio, evidentemente, es un negocio de confianza, con lo cual, pues esto es un aspecto fundamental. Tanto el Fondo Monetario, otras autoridades de supervisión y de tutela, como la Autoridad Bancaria Europea, etcétera, insisten en el hecho de que la banca en general, y la europea en particular, tienen además un problema muy serio de rentabilidad. Con lo cual, y un problema muy serio de rentabilidad derivado de que las curvas de tipo de interés, estamos ante unos tipos de interés pues muy bajos o prácticamente negativos, con lo cual es muy difícil construir el margen financiero. Y esto realmente nos lleva, atendiendo a todos estos cambios que vemos en el entorno, a la necesidad de abordar un nuevo esquema, un nuevo modelo de negocio. Y al mismo tiempo, como bien nos apuntaba Valentín, hay un surgimiento de miles de competidores nuevos, que son nuevos entrantes, que como nuevos actores en la intermediación financiera, evidentemente están por trozos absorbiendo una parte de esa cadena de valor bancario. Entonces, en primer lugar, yendo a lo más importante, al core de lo que es realmente el negocio bancario, ¿cómo recuperar la confianza de los clientes? Y de alguna manera, la banca es capaz de hacer como, por ejemplo, Amazon, y recomendar productos casi individualizados a los clientes y adecuados no solamente a sus necesidades, sino exactamente en el momento en el que lo necesitan. Bueno, pues realmente las técnicas de Big Data, que nos ha resumido muy bien Valentín, nos abren una enorme posibilidad de adaptación a las necesidades del cliente. El objeto es mejorar, el objeto debe ser facilitar el acceso a los clientes, añadirles valor, pero sobre todo en un mundo cada vez más complejo, el objetivo debe ser sencillo. Y el objetivo, sobre todo en países de Latinoamérica, un objetivo fundamental puede ser cómo mejoramos el acceso de familias de renta media baja y baja a productos financieros y a un coste adecuado a su perfil de ingresos, a su capacidad de pago y a su nivel de aversión al riesgo. Esto es un objetivo que puede ser muy importante, porque además en muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, hay una proporción además muy importante de clientes que por no tener precisamente un historial crediticio o un historial insuficiente, pues no pueden acceder a los servicios bancarios. Además, luego por otro lado, en Estados Unidos es muy frecuente que estos potenciales clientes acaban endeudándose en empresas, algunas de las cuales, del tipo de las cuales nos ha citado Valentín, prestan con muy altos tipos de interés y plazos realmente muy cortos, ¿no? Tipos de interés que yo diría que son absolutamente usurarios, ¿no? ¿Cómo abordar, por tanto, toda esta realidad, todos estos retos que tenemos alrededor con un nuevo modelo de negocio? Bueno, pues efectivamente el primer problema para abordar ese nuevo modelo de negocio es que, por un lado, la baja rentabilidad que comentaba antes, unido al aumento constante en la regulación y el elevado nivel de endeudamiento actual, requieren un refuerzo muy grande de mejora de eficiencia. Bueno, la sostenibilidad del modelo bancario se puede basar en aprovechar precisamente, utilizando técnicas de Big Data, para mejorar no solamente el nivel de aproximación y el nivel de productos que ofrecemos a los clientes, sino también tratar de atacar esas bolsas de ineficiencia que existen en el sector y aumentar, por tanto, la eficiencia, digamos, de los procesos y la capacidad, digamos, analítica de las relaciones con los clientes. Y esto es posible utilizando intensivamente técnicas de Big Data. ¿Cuáles son realmente este tipo de aplicaciones? Pues que realmente son muy variadas. Pues una de las técnicas que ya estamos empezando a utilizar en algunos bancos es utilizar esta capacidad de proceso que antes nos olvidó Valentín. En los últimos años pensemos que la capacidad de proceso en las entidades financieras se ha multiplicado por 20 y el coste de este multiplicador prácticamente no solamente no ha aumentado el coste de los sistemas, sino que incluso yo diría que hasta se ha reducido, en términos relativos, obviamente, ¿no? Podemos utilizar estas técnicas interrelacionando datos y mejorando, por ejemplo, la medición de riesgos de crédito.
sea, pensemos que la aproximación tradicional de la medición de riesgo de crédito lo hacíamos bien por tipologías de clientes, abordando, diríamos, un cuadro donde tuviésemos sectores y clientes. Y en función de eso analizábamos los riesgos. Pensemos que ahora con la capacidad del proceso somos capaces de establecer interacciones e interrelaciones entre los distintos clientes. Tenemos un cliente y de ese cliente pasamos a tener claramente identificados cuáles son sus proveedores, o sea, a quién paga, a quién vende, o sea, de dónde cobra, y con esas interacciones somos capaces de ramificar enormemente como una especie de árbol de árbol enorme que se va multiplicando. Y esa capacidad de gestión y de aprovechar a tomar esas decisiones, las decisiones más adecuadas, nos permiten realmente identificar y anticipar incluso esquemas no solamente de medición de la capacidad de pago que va a tener un cliente, aprovechando todas esas interrelaciones y esas interacciones, sino también de anticipar, digamos, posibles problemas que puede tener un cliente determinado cuando somos capaces de anticipar, por ejemplo, problemas que pueden tener algunos clientes y que por tanto le van a caer las ventas incluso con meses de antelación. Otra aplicación que venimos comentando es cómo optimizamos las relaciones con los clientes. Cómo optimizamos las relaciones con clientes ofreciéndoles productos más adecuados y cómo mejoramos las funciones financieras, incluso en la gestión de las mesas de tesorería o de las carteras de los fondos. Un aspecto también muy importante, debido a esta enorme capacidad de proceso y de los datos que manejamos, es asegurar el cumplimiento normativo. Bueno, estamos asistiendo, todos sabemos, a una auténtica intensidad regulatoria muy grande a raíz de la crisis, y todas estas técnicas nos deben permitir gestionar mucho mejor todos los datos que necesitamos para reportar a los supervisores. Y en recuperaciones, yendo a la fase final, digamos, del ciclo de gestión del riesgo, en recuperaciones, un mejor conocimiento de todas las circunstancias de cada cliente nos pueden efectivamente identificar targets, identificar capacidades, diferentes capacidades de recuperación entre unos colectivos de clientes y otros, y en base a eso establecer, digamos, las mejores políticas, por ejemplo, de recuperación de deudas, refinanciando a los clientes o buscando soluciones alternativas, cuando ya sabemos de antemano que hay problemas que seguramente van a tener una difícil solución. Otro aspecto que también puede ser muy importante de utilización de las técnicas de Big Data es cómo mejoramos la segmentación de los clientes, cómo tratamos de ser predictivos en cuanto al siguiente producto que va a adquirir. Bueno, otro aspecto sería gestionar carteras de activos adjudicados, inmuebles, de manera que podamos identificar exactamente posibilidades de ocupación de algunos inmuebles, que es algo siempre no deseado, o cómo podemos, en función de la evolución del comportamiento de un cliente, modificar su prima de seguros, ampliando las coberturas o dándole una oferta de seguro adicional para cubrir una necesidad familiar que hemos identificado a través de sus informaciones. Pensemos que la capacidad de información que tenemos es muchísimo mayor que la que teníamos hasta ahora. Hay una conclusión, yo creo que muy importante, de esta imagen que estamos viendo ahora y que he ido, digamos, relatando y comentando según íbamos explicando, y es cómo, por ejemplo, la aplicación de las técnicas de Big Data, una de las consecuencias que tiene es que se rompe la cadena de valor bancaria tradicional. Por ejemplo, son muchos los ejemplos que se pueden poner, pero voy a poner uno que es muy general. Cuando pensamos en cómo se gestionan tradicionalmente los riesgos de crédito en un banco, y todavía se sigue gestionando así, vemos básicamente que hay tres etapas de gestión: admisión, seguimiento y recuperaciones. Cada una de esas etapas son etapas independientes, cada una tiene responsables específicos, utilizamos herramientas adecuadas y tal. Pensemos que con la utilización de las técnicas de Big Data, una de las primeras cosas que va a suceder cuando apliquemos esto intensivamente es que se rompe completamente esta cadena de valor, y no es que no admitamos, no sigamos y no recuperemos los préstamos o los créditos que demos. No, el problema es que la aproximación va a ser radicalmente distinta. La clave va a ser contar con una cartera de clientes a los cuales tengamos esa cartera de clientes completamente clasificados, completamente identificados cuál es su perfil de riesgo, y en base a esos perfiles de riesgo seremos capaces de ofrecerle productos adecuados. Y además, debido a esa capacidad de proceso que tenemos, no solamente vamos a darle un límite de riesgo que el cliente utilizará o no según el momento específico donde surja esa necesidad de financiación, y ya la tendrá prácticamente preconcedida, sino que debidamente ese análisis de evolución
de sus distintas capacidades, vamos a ser capaces de establecer en continuo un seguimiento de cuál es la calidad crediticia del cliente. Las posibilidades son realmente amplias. Por eso, estos modelos comportamentales son los que, sobre todo para clientes vinculados, son los que van a ayudar, digamos, a mejorar, digamos, la capacidad que tenemos de relación con ellos. Y sobre todo también incluso para el caso de no clientes, donde podemos manejar datos externos y en base a esos datos externos, cada vez más accesibles por distintas vías, podremos realmente ofrecerles, siguiendo técnicas de Machine Learning, son técnicas que podamos, digamos, utilizar para también ofrecer productos adecuados a la necesidad en este caso, de los no clientes. Esto es un cambio realmente revolucionario, ¿no? Y el modelo que utiliza, digamos, solo variables transaccionales de los clientes y créditos score generados por buró, esto mejora la capacidad de predicción de la morosidad del impago a niveles mucho más altos de los que normalmente tienen otro tipo de herramientas más convencionales. Y además, al cambiar todo el ciclo crediticio, somos capaces ya, con algunos modelos, de predecir hasta 6 meses, ¿no? O desde incluso 6 meses, el deterioro de la calidad de un cliente, incluso sin haber impagado. Bueno, todo esto realmente nos puede suponer no solamente una mejora de la eficiencia, sino como consecuencia de todo esto unos ahorros realmente muy importantes. La capacidad realmente va a estar en cómo seamos capaces de aplicar, por decir así, todas estas ventajas y toda esta capacidad tecnológica. Bueno, si bien es cierto que Big Data nos proporciona, digamos, herramientas muy útiles, sí que es cierto que debemos atender a varios aspectos importantes. Primero, vivimos un ambiente de mayor incertidumbre, de una intensa regulación y de una cierta desconfianza. Y bueno, no es menos cierto que la transformación de un proyecto de Big Data en un programa de éxito no siempre está garantizada. Es decir, esto no es un plug and play. Que cualquiera que se meta en este mundo, que es un mundo muy complejo y que requiere, digamos, capacidades técnicas y adecuadas, sobre todo de mezclar pues personas, equipos que tengan un gran conocimiento de manejo de datos y de capacidad de utilización de la información, con personas que tengan un muy buen conocimiento de la técnica financiera. Hay que tener en cuenta algo que aludía antes Valentín. Uno de los temas, por decir así, críticos en el Big Data es la calidad de los datos y el cómo somos capaces no solamente de ese gobierno del dato que nos asegure que la calidad de los datos es siempre adecuada, sino que además seamos capaces de luchar contra esos rendimientos decrecientes que inevitablemente nos va a llevar en algún momento a la acumulación masiva de información. Vamos a ver, lo importante de esto es que veamos que el tener datos por sí mismo no va a proporcionar una ventaja si no los analizamos correctamente y no combinamos adecuadamente la gestión tecnológica de grandes datos de información con capacidades analíticas y con equipos que tengan un muy buen conocimiento de todas las cuestiones financieras. Por eso es muy importante el que buenas prácticas, digamos, que siempre hemos tenido en banca, acostumbrados a gestionar el proceso de toma de decisiones apoyado con modelos, todos sabemos, y mucho más con este nuevo entorno, que nada, por decirlo así, nos viene dado y que tenemos que estar retroalimentando continuamente los procesos, porque los errores de medida o las precauciones que es necesario tomar con estos nuevos modelos van a ser muy importantes. No debemos confundir, por ejemplo, relaciones que pueden ser tan interesantes como para vender más productos de consumo, como antes citaba Valentín con Walmart, con que de repente pensemos que cualquier tipo de correlación va a ser adecuada. En esto tenemos que tener, digamos, mucho cuidado y utilizar, digamos, toda la tecnología combinando adecuadamente capacidades tecnológicas y capacidades, digamos, de gestión, digamos, financiera.